Gavilán mixto. Se trata de un ave rapaz diurna nativa del continente americano, cuya distribución se extiende por gran parte del extremo sur de Estados Unidos, hasta el sur de Argentina y también Chile. Naturalmente habita en áreas abiertas, en sabanas, desiertos y pantanos. Estas imágenes fueron filmadas al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, durante el mes de febrero. Esta especie se divide en dos razas o subespecies que se localizan en distintas regiones del continente americano. La que vemos en este caso se trata de Parabuteo unicinctus unicinctus, cuya distribución abarca por el este de Colombia y Venezuela, pasando por Brasil, Argentina y también en Chile, estando más ausente en gran parte de la cuenca del Amazonas. La otra subespecie localizada más al norte, conocida como Parabuteo unicinctus harrisi, que comprende el sur de Estados Unidos, pasando por Centroamérica, el oeste de Colombia, Ecuador y Perú. Estos ejemplares que se ven en pantalla se encontraban en una zona suburbana. Últimamente también se pueden hallar en ciudades y suburbios, debido a que han encontrado una mayor fuente de alimento al encontrar palomas, torcasas, cotorras y roedores a los que dan caza. Es frecuente observar en ciudades cómo persiguen bandadas de palomas domésticas, intentando atrapar a alguna despistada en vuelo. O escuchar cotorras gritar mucho más fuerte y salir espantadas al ver su figura volando en el cielo. Y no son las únicas rapaces diurnas que se han instalado en ciudades y poblados, también caranchos y chimangos que buscan las mismas oportunidades. Además, también se reproducen y nidifican en estos ambientes urbanos. Estos construyen sus nidos en árboles de gran altura, realizados con ramitas y en su interior material más suave, como pastos y hojas. Naturalmente son muy vigilantes y agresivos con cualquier amenaza que se acerque a sus nidos. Se han registrado últimamente algunos ataques en vuelo a seres humanos. En esos casos, en algunas ciudades se ha señalizado con cintas para prohibir el paso debajo de los árboles en donde anidan, para evitar estos ataques. Allí ponen dos huevos de color celeste claro. En esta escena podemos observar una pareja de gavilanes mixtos en pleno apareamiento. Como se puede observar, los machos tienen un tamaño menor que el de las hembras. Por lo general, los machos miden unos 47 centímetros, mientras que las hembras miden unos 55 centímetros. Los ejemplares adultos, como en este caso, se pueden identificar por el color de su plumaje, el cual es un color pardo muy oscuro, casi negro. En sus alas presenta tonos castaños, al igual que en sus muslos. Debajo de la cola su plumaje es blanco. Las patas y la parte de piel desnuda del pico, conocida como cera, es de color amarillo. Los juveniles tienen un plumaje distinto al de los adultos. Presentan una coloración blanquecina en la parte ventral con manchas pardas, y el amarillo de sus patas y cera es más apagado. A veces se suelen realizar avistamientos en otras partes del mundo que no comprenden su distribución original. A menudo esto se debe a que son ejemplares escapados que fueron criados posteriormente para cetrería, una práctica en la cual el ser humano entrena al ave rapaz para la caza o captura de otras especies animales. En algunos países se lo conoce con un nombre distinto,
aquí en Argentina como gavilán mixto, al igual que en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú. En Chile se lo conoce como peuco, en Colombia como gavilán de Harris o gavilán rabiblanco, en Costa Rica como gavilán alicastaño, en Ecuador como gavilán de Harris, en Honduras como gavilán alirrufa, en México como aguililla de Harris o también aguililla rojinegra, en Nicaragua como gavilán charreteado, en Panamá como gavilán alicastaño, en Venezuela como gavilán andapié y en España como busardo mixto. Si les ha gustado este video, por favor den me gusta y suscribirse al canal. Si les resultó interesante, compártanlo para que más personas conozcan a estas hermosas aves y para que con su apoyo poder seguir adelante en estos proyectos de observación de fauna silvestre. Los dejo con estas escenas que pude captar de estas especies. Saludos.